Aquí andamos como todos los días. ¿Cómo le ha ido? javiersolorzano.com. Hemos tenido problemitas con nuestra página, espero que ya estén resueltos cuando usted vea este podcast. Oiga, bueno, dos asuntos hay como para ponerlos en la mesa. Bueno, particularmente uno. ¿Qué va a pasar con el PRI? Con Pedro Joaquín Caldwell al frente. ¿Qué es lo que va a suceder? Es un buen asunto, porque Pedro Joaquín es un político de estos políticos en algún sentido de la vieja guardia. Pero no es un político con una mala imagen, más bien es un político con una muy buena imagen. Es un político que se va a sentar a dialogar. Él no se va a meter al callejón, Él no va a meterse en la esquina y órale a fajarse con el primero, pero no se va a dejar. Es un hombre con un peso político real. Yo diría que él fue, junto con otros legisladores de todos los partidos políticos, senadores en lo particular, verdaderos promotores de una transformación real de la reforma política para hacer cosas nuevas. Y yo creo que es un político que puede ser interesante lo que pase con él. Él es senador, es de Quintana Roo, ya fue gobernador, fue secretario de Estado, ha estado en el PRI, y es un hombre que logra generar coincidencias. Esto yo creo que es una de las cosas más importantes. Es decir, no es un personaje que esté en este momento bajo una circunstancia en donde vaya a generar su designación como problemas internos. Al contrario, va a ser una designación de consenso, porque Peña Nieto sabe que requiere de alguien con esas características ahí, y él de alguna otra manera pertenece generacionalmente a personajes como Gamboa, como Manlio Fabio, aunque no necesariamente pertenezca como a ese grupo, porque camina con mucha autonomía. Vamos a ver cómo le va. Hoy platicamos con él, me llamó la atención dos o tres cosas que dijo. Fíjese, dijo, le damos vuelta a la página al asunto Moreira y le digo, ¿qué quiere decir, senador? ¿Qué quiere decir Pedro Joaquín? Dice, quiere decir algo muy sencillo, dice que nosotros aquí ya no nos quedamos con ese tema y que sean las autoridades y que él se defiende y va a contar con la solidaridad del PRI. Pero como usted lo sabe, el tema Moreira es un tema que de por sí es un tema escandaloso, ¿no? Y es un tema que realmente que no tiene tintes de vergonzoso. Pero también está otra parte, que ya lo agarró la oposición, particularmente el PAN, y ahora la autoridad, y ya lo tiene señalado. Y quién sabe qué es en lo que acabe este asunto. No puede acabar mal, puede acabar mal para Moreira. Así que el PRI debe de ver hasta dónde, ¿no? Hasta dónde lo arropa, porque pues también hay otra variable. Quien gobierne el Estado, que es un asunto que partiría fundamentalmente del Estado, pues es su hermano. Entonces no es un asunto sencillo, es un asunto de enorme complejidad. Yo creo que la llegada de Pedro Joaquín, hay que reconocer, sé que lo que voy a decir es políticamente incorrecto más cuando hay tanto antipriismo en ciertos sectores, pero yo creo que el PRI reaccionó bien. El PRI traía dos broncas. La primera, muy clara, que era el asunto de cómo deshacerse de Moreira. Yo creo que, o qué hacer con Moreira a pesar de lo exitoso, entre comillas, que había sido Moreira en las elecciones, y yo creo que ya lo logró. Y la segunda, bueno, vamos a ver con las repercusiones que haya. La segunda es este asunto en el que se metió de una manera muy particular en el asunto del Twitter, con todo y su hija, ¿no? O sea, nadie tiene que saber toda la literatura y los libros. La clave del asunto es, como lo decíamos ayer, ¿por qué no se paró y dijo, oigan, señoras y señores, yo soy un tirano de la política? Verdaderamente ahorita me da hasta un poco de pena decirlo, pero leo poco. Y leo poco porque todo el tiempo estoy leyendo síntesis y me mandan documentos y discursos y que tenemos que hacer esto y lo otro, y no leo. Me tendré que dar el tiempo, pero prometo darlo. A la insistencia de la pregunta, oiga, ¿qué libros? Bueno, ¿qué necesidad de sacar el asunto de la Biblia? Aunque así fuera. Más bien pudo haber recordado cualquier libro que haya leído, porque seguramente ha leído alguno, y yo creo que bajo esa circunstancia hubiera resuelto el problema. Pero luego también el asunto está en que la hija le dio el enojo, y a la hija pues salió a nalgadas, ¿no? Esa es la pura verdad. Y luego apareció el otro del PAN, que se quiso trepar y decir, miren qué inculto es el otro, y resulta que este es el que resultó igual que el otro, porque no confundió el nombre de un libro confundió a Laura Restrepo con Isabel Restrepo, que en ambos casos, tanto de Peña Nieto como el de Ernesto Cordero, pudo haber confusiones, pues digo, hasta cierto punto lógicas, ¿no? Propias de confundir una cosa con otra, pero en el fondo es que no hay una cultura, no hay un desarrollo cultural, no han leído en su vida, han leído fundamentalmente textos que tienen que ver con las áreas que ellos trabajan. Entonces, si se les habla de literatura, pues así se les habla de literatura. Yo no entiendo por qué el plurito de decir. El libro que más me ha gustado en la vida es un libro sobre temas técnicos, en donde aprendí cómo hacerle para la economía o cómo hacerle para la abogacía. No me parece nada de extraño.
Pero cuando apareció la hija, pues todos también se confundió, pero también se confundió porque el señor Ernesto Cordero ahora resulta que hay de equivocaciones a equivocaciones, o sea, la de él es chiquita y la de Peña Nieto grandota. ¿Quién determina eso, Dios santo? Bueno, y la otra, ¿no? No me pregunten en la mañana porque resulta que, pues a lo mejor me acabo de levantar, pues imagínense si ese hombre gobierna el país y se acaba de levantar lo que puede pasar, ¿no? Entonces, a nadie le ayudó nada lo que pasó, por lo menos entre ellos, y lo único que sí le acabo diciendo al final es que no es una generalización, porque lo he leído en Twitter. En mi opinión, la mayoría de los casos los políticos, en términos de literatura, del arte, de la cultura, tienden a ser incultos. No es algo que esté en su cabeza, no está en su radar. Entonces por eso pasan las cosas como pasan, porque como no hay una cultura y no hay un espacio así en sus espaldas, en su historia de vida, que los pueda refrendar y que digan va por aquí o va para allá, pues entonces lo que acaba sucediendo es que se den respuestas como esta y además que también se conviertan ellos en parte del escarnio, porque eso sí, si Peña Nieto se equivoca, pues todo el mundo está atento, si Cordero se equivoca, todo el mundo está atento, pues así es, el que se re se lleva, ¿no? Así es la política, así es la vida, y en este caso sobre todo, pues lo único que sí digo es que se quedaron realmente estos dos hombres hoy como representantes de lo que sucede mucho en la política mexicana y con los hombres y mujeres que se dedican a la política en México. No puedo decir que no saben ni nada, sería injusto decirlo, pero es evidente que ellos viven bajo esta circunstancia fundamentalmente de los discursos, de la síntesis, de todas estas cosas. Y pocas veces se dedican a leer, y cuando les interesa la cultura es porque van a cortar el listón de alguna inauguración. Bueno, pásenla bien, aquí andamos, javiersolorzano.com. Adiós.